Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Uno de los sicarios más sanguinarios del continente americano. Yo no me gané el puesto gratis, ni cargando maletas, sino matando. Uno de los asesinos más peligrosos de la historia de Colombia. Y resulté un buen sicario, un hombre serio para la organización, un hombre responsable, que actuaba con total responsabilidad y era un buen matón. 250 personas perdieron la vida por sus propias manos y más de 3.000 que murieron por órdenes suyas y del extinto narcotraficante Pablo Escobar. Porque yo estoy retirado del crimen. Yo no quiero tomar la vida de nadie más. Hoy en el programa La Noche de NTN 24 presentamos a partes de la última entrevista que nos concedió desde prisión John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. Yo soy un bandido retirado, tengo bandidos también retirados que están en sus cuarteles de invierno y me van a proteger cuando salga. Víctimas del confeso criminal plantean su posición frente al significado que tiene su salida de la cárcel, que a la luz de las leyes parece legal, pero que moralmente para muchos representa una bofetada hacia las víctimas que siempre exigieron una pena mayor. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la libertad de uno de los criminales confesos más peligrosos del continente americano. Luego de haber pagado las 3/5 partes de su condena, es decir, 23 años de prisión, John Jairo Velázquez Vázquez, un juez colombiano, autorizó su salida de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. El punto clave de la noticia, se trata del jefe de sicarios del extinto jefe narcotraficante más poderoso del mundo, Pablo Escobar Gaviria. Durante su sanguinario accionar criminal, alias Popeye ha asegurado con frialdad haberle quitado la vida a cerca de 250 personas y de haber participado en la muerte de otras 3.000. Secuestros, asesinatos y carros bomba que estallaron en la década de los 80 y a comienzos de los 90 en Colombia fueron su responsabilidad. Por los procesos y por lo que he estado sentado ante las máquinas de la justicia, yo calculo que habría matado por unos 250 de mi propia mano, porque tenemos que ver en la muerte de 15.000 personas, que son las estadísticas que hace el Estado, porque realmente yo no las contaba, porque el que cuente la víctima es un psicópata. Y nosotros pensamos que Pablo Escobar era inmortal, porque como nosotros éramos jóvenes, él ya estaba, pues, él era un hombre ya cuajado, cuando nosotros estábamos atrás con él, era un hombre muy inteligente, pero los que salíamos a matar éramos nosotros. El punto clave de la noticia, entró con 29 años a prisión y saldría a la edad de 52 años. Policías, periodistas, jueces, magistrados, políticos, ciudadanos del común y el candidato a la presidencia Luis Carlos Galán hicieron parte de sus víctimas mortales. La autorización legal que permite su salida de la cárcel ha desatado una fuerte polémica. El repudio y el dolor que generaron sus actos criminales en la sociedad despertaron un fuerte rechazo contra una decisión judicial que, pese a que parece legal, es cuestionada por sectores de víctimas que no aceptan que su victimario haya recobrado su libertad. El perpetrador de los magnicidios del candidato presidencial Luis Carlos Galán, del periodista Guillermo Cano, del secuestro del expresidente Andrés Pastrana, el hombre que participó en los atentados con bombas en el avión de Avianca, en el edificio del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, y quien aseguró estar relacionado con la muerte de 3.000 personas, saldrá de la cárcel. John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, quedará en libertad después de permanecer 23 años tras las rejas. El viernes 22 de agosto, un juez ordenó la libertad de Velázquez luego de haber pagado las 3/5 partes de su condena. Después de que él incurriera en esos crímenes, un juez lo condenó, le aplicó las penas que la ley consagraba previamente para esos delitos y acaba de cumplir la pena, de tal forma que lo que está ocurriendo es simplemente el cumplimiento
de la ley, que es lo que debe ocurrir siempre en un Estado de Derecho. La medida también contempla una fianza por 9 millones de pesos colombianos, unos $4.500. Velázquez estará sometido a un periodo de prueba por buen comportamiento durante 52 meses y tendrá que presentarse a las autoridades cada vez que le sea solicitado. La libertad del sicario más sanguinario de Pablo Escobar reabrió en Colombia una vieja herida que ya parecía haber cicatrizado. Las personas que sufrieron en carne propia las acciones delictivas de alias Popeye están divididas frente a la decisión de la justicia colombiana. Ahí no hay arrepentimiento. Lo que hay es un acomodo, como quien dice, ¿yo qué voy a hacer? No, nosotras cuando a ustedes se llevaron nuestros hijos o los familiares de mis mujeres, no dijimos qué van a hacer con ellos, para dónde se los van a llevar. Y no nos sabían contestar. Entonces ahora que él tenga que venir a demostrar su verdadero arrepentimiento ante varias víctimas de este país. Fuimos víctimas de estas circunstancias, de que lleguemos a olvidar, ya es hora de olvidar, es hora de otros proyectos de vida y de seguir adelante, de dejarle un mejor país a los niños y a los jóvenes. El debate en cuanto a la libertad de Popeye pone a prueba la capacidad de perdón de la sociedad colombiana y especialmente de las víctimas, que con la salida de Popeye revive los fantasmas de uno de los capítulos más sangrientos en la historia del país suramericano. A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes, ¿qué opinan de la libertad de alias Popeye? ¿Su salida de la cárcel es una bofetada a sus víctimas o tiene el derecho de salir de prisión? Los invitamos a que nos respondan a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche, que van a estar apareciendo en pantalla a lo largo del programa. Y saludamos a esta hora en nuestros estudios de NTN 24 a Gonzalo Rojas, es director de la Fundación Colombia con Memoria y además víctima del atentado del avión de Avianca del 27 de noviembre de 1989. Su padre, Gonzalo Hernán Rojas, perdió la vida junto con 106 personas más. Bienvenido, señor Rojas, al programa La Noche. Muchísimas gracias por esta invitación. Creo que es un espacio bastante oportuno para que las víctimas del cartel de Medellín tengamos la oportunidad de expresar, digamos, nuestro sentimiento que nos causa ahorita el momento de libertad de Popeye. La noticia: un juez autoriza la salida de prisión de uno de los hombres más sanguinarios en la historia de Colombia. Alias Popeye termina de purgar una pena y a través de los beneficios que ha obtenido puede salir en libertad condicional. ¿Usted estaría dispuesto a pasar la página? Lo que pasa es que desde el punto de vista de nosotros como fundación que reúne las familias del atentado del avión de Avianca, no podemos pensar en que las muertes de nuestros familiares se paguen con cárcel solamente. Acá hay un tema que no ha salido a flote y es el tema de verdad y de justicia. Y creo que es en el cual el señor Popeye todavía está en mora de poder ayudar a aclarar qué fue lo que pasó exactamente con el crimen del avión de Avianca. Usted es víctima de una de las acciones del cartel de Medellín y en la cual estuvo involucrado alias Popeye, y es hacer estallar un avión en pleno vuelo. Estamos hablando de 107 personas muertas, entre ellas su padre. ¿Usted considera que 22 años de cárcel fueron suficientes por este hecho? Yo creo que lo más indignante en este momento es que durante 22 o 23 años que el señor Popeye estuvo en la cárcel, realmente no hubo celeridad en el tema de la justicia. Tuvieron una persona detenida en la cárcel para que pudiera ampliar sus testimonios frente a algunos y aclarar algunos de los crímenes que han ocurrido en este país, y no pasó nada, ¿no? Entonces, realmente lo que creemos es que, pues, ahora que va a estar libre, esa posibilidad y esa esperanza que teníamos como víctimas, pues cada vez va a ser más lejana, ¿no? Eso es lo que consideramos, pero indudablemente acá el tema que más nos preocupa es que más que los años o los días que pase el señor Popeye en la cárcel, es que haya claridad sobre estos delitos, especialmente el tema del avión de Avianca. Cuando escucha hablar a este hombre, a alias Popeye, usted puede tener la sensación que tienen muchos colombianos. Se trata de un hombre muy frío, se trata de un hombre calculador y que pareciera no tener arrepentimiento por su accionar criminal. ¿Usted cree que Popeye hoy lamenta lo que hizo?
Es una pregunta bastante compleja en el sentido que nosotros, digamos, hemos hecho seguimiento a las declaraciones del señor Popeye en diferentes medios, ¿no? Casualmente leí en una revista esta semana alguna declaración que él tuvo y parecería que no hay ningún tipo de remordimientos frente al número de homicidios que él cometió, ¿no? Nosotros como fundación hemos hecho un pequeño estudio, digámoslo, para entender cuál fue el impacto de los atentados del cartel de Medellín y sobre todo, digamos, del accionar de, como lo decía al principio del programa, de uno de los sicarios más sangrientos del cartel, como el señor Popeye. Y nosotros tenemos un cálculo que es que entre el año 1987 y 1993, más o menos murieron 3.000 personas por atentados, magnicidios o secuestros por parte del cartel de Medellín. Eso quiere decir que más de una persona diaria murió durante esa época acá en Colombia. Con la cara en alto y sin mostrar remordimiento por su sanguinario accionar criminal. Así, John Jairo Velázquez Vázquez, más conocido como Popeye, habló ante las cámaras del programa La Noche en diciembre de 2009. Desde una cárcel de máxima seguridad, el delincuente relató el papel que cumplía dentro del cartel de Medellín al servicio del temido narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Atentados terroristas, bombas en aviones y centros comerciales, secuestros y asesinatos hacen parte de su prontuario criminal. Nunca pensé que iba a alcanzar tal magnitud, porque ya me metí en la dinámica de la guerra y la guerra fue creciendo y yo fui creciendo y me hice a sangre y fuego dentro del cartel de Medellín. Yo no me gané el puesto gratis, ni cargando maletas, sino matando. Y resulté un buen sicario, un hombre serio para la organización, un hombre responsable y actuaba con total responsabilidad y era un buen matón. Pues por los procesos y por lo que he estado sentado ante las máquinas de la justicia, yo calculo que habría matado por unos 250 de mi propia mano, porque tenemos que ver en la muerte de 15.000 personas, que son las estadísticas que hace el Estado, porque realmente yo no las contaba, porque el que cuente la víctima es un psicópata. Nosotros solamente cumplíamos funciones que nos ordenaba nuestro líder Pablo Emilio Escobar Gaviria y las cumplíamos. Lo que pasa es que como se ejerció terrorismo, entonces el terrorismo causa muchas víctimas. Tengo un delito que se llama asociación para delinquir con fines terroristas, que en él converge todo, el avión de Avianca, converge el atentado al DAS, converge el secuestro de Andrés Pastrana Arango, ahí también está la muerte del procurador Carlos Mauro Hoyos, está la muerte de los 540 policías, están las bombas, está la muerte del periodista Jorge Enrique Pulido, está la muerte del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, está la guerra que tuvimos contra el cartel de Cali, los atentados, las bombas a las droguerías de droga a la rebaja. Está la muerte más o menos de unos 80 narcotraficantes que ejecutamos en la época que se convirtieron en enemigos nuestros, porque el cartel de Medellín tenía dos guerras, una contra el Estado y otra contra el cartel de Cali. Todo eso entró ahí en mi proceso. Las palabras mías, muchas personas las interpretan como violentas, porque yo soy fuerte. Pero realmente yo estoy arrepentido de haber pertenecido a esta organización de perros, porque han venido a atacarme. El mismo hermano de Pablo Escobar salió a atacarme y dice que Popeye no es nadie, que Popeye no existió, que Pablo Escobar lo recogió con día para la catedral, que es un bobo. Ojalá yo fuera un bobo y no estaba metido en este lío. No tengo miedo, porque he sido un hombre fuerte toda la vida y me he fortalecido en prisión. No tomo una pastilla para dormir, no tomo una pastilla para el dolor de cabeza. Mi presión arterial a 3.100 metros de altura que estamos es 160. El día que salga yo me la juego en la calle. Si logro que un país me ayude, bueno, está bien. Y si no, aquí en Colombia me defiendo porque no he sido capturado cuando pertenecía al cartel de Medellín. Este hombre que ustedes veían, alias Popeye, John Jairo Velázquez Vázquez, fue puesto en libertad condicional por una orden de un juez. Y es justamente el jefe de sicarios del extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Saludamos a esta hora en Miami, Florida, a Danilo Lugo. Él es psicólogo, criminalista, experto en análisis de perfiles criminales, inteligencia y logística en investigaciones criminales, también instructor de justicia criminal para la organización US Inter-American Affairs. Bienvenido al programa La Noche, señor Lugo. Muchas gracias, muy amable y muchas gracias por tenerme en su programa.
Uno de los temores que existe en la sociedad colombiana, luego de que este hombre, alias Popeye, recupere su libertad tras estos 23 años que ha pagado en prisión, es si va a volver a reincidir. Un hombre que se cuenta en cientos las personas que ha asesinado. ¿Usted cree que en la psiquis de un reo como este, como alias Popeye, pueda caber la idea de volver a delinquir? La pregunta tiene muchas connotaciones. Le voy a tratar de responder más o menos en una forma profesional, pero también en una forma lógica. Cuando uno ve a este hombre hablar, oye lo que dice, él en ningún momento muestra un arrepentimiento veraz. En ningún momento él muestra compasión por sus víctimas, ni mucho menos por los familiares de las víctimas. Él lo hace con cierto narcisismo, en lo cual funda una compulsividad, una agresividad y también, lógicamente, una patología criminal. Este hombre no se formó del día a la noche. Este hombre se formó profesionalmente, como él lo ve, como una profesión, que él seguía órdenes. Él dice, yo era un buen sicario, yo era un hombre que cumplía órdenes. Entramos en la fase del terrorismo. Y pues cuando hablamos de estas connotaciones, yo no creo que este hombre se haya reivindicado, que la prisión que tuvo de 23 o 24 años haya servido para que se reintegre la sociedad en una forma tal que sirva de ejemplo a la sociedad de reivindicación y lógicamente que no represente un peligro para la sociedad. No puedo hablar de la justicia colombiana, yo no soy la persona que puedo criticar ni decir que es suficiente tiempo o no es suficiente tiempo. Pero si hablo de lo que yo conozco, por ejemplo, en Estados Unidos, aquí se le hubiera aplicado fácilmente la pena de muerte. Porque él no es un homicida, él es un serial killer, o sea, un asesino serial con una compulsión, con un morbo y con una capacidad increíble de destrucción. Entonces aquí hubiera fácilmente entrado en la categoría de una persona en la cual se le hubiera aplicado fácilmente la pena de muerte. Entonces yo no podría determinar si es o no un peligro para la sociedad, pero lo que sí yo estoy seguro es, él menciona incluso que si algún país lo ayuda. Ningún país lo va a ayudar, porque uno de los requisitos para tener una visa de cualquier país del mundo es tener el privilegio de una vida sana, una conducta moral y unos antecedentes impecables. Por lo menos en nuestro caso, en Estados Unidos, él nunca sería bienvenido a los Estados Unidos. Entonces, yo realmente pienso que esta persona está muy distante en sus gestos, en el análisis de lo que él hace, en la forma en que habla, en el timbre de la voz, en la forma en que mira a sus víctimas, no muestra un verdadero arrepentimiento, ni una reivindicación, ni una resocialización. Ahora, señor Lugo, ha dicho alias Popeye también en declaraciones a los medios de comunicación que él ya es un hombre de paz y que va a encarar la libertad con el firme propósito de no recaer en el crimen. ¿Pudo haberse resocializado en las penitenciarías colombianas un hombre como alias Popeye? Yo no pienso que realmente haya una resocialización en una penitenciaría. No sé si él ha estado bajo un tratamiento psiquiátrico o ha tenido una guía psicológica o ha hecho cursos de resocialización o ha participado en programas. No lo creo porque según lo que yo entiendo, él siempre estuvo en una celda solitaria. Entonces, todos esos años de reflexión interna que le han servido para tener una memoria privilegiada, fotográfica, que reivindica cada uno de sus crímenes, que recuerda cifras exactas, que habla hasta de 15.000 muertos, habla de 250 personas que él a mano propia ejecutó. Esa es una mentalidad morbosa, criminal, enferma patológicamente, que no creo realmente que se haya resocializado.
La crueldad del capo Pablo Emilio Escobar no conocía de límites. Quien fuera el jefe del confeso asesino alias Popeye le declaró una guerra al Estado y a todo aquel que considerara su enemigo político. Magnicidios como los del entonces exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y del candidato presidencial Luis Carlos Galán hacen parte de la larga lista de crímenes ordenados por el extinto narcotraficante.